buenos días a todos. Estamos caminando por la calle Tervatas, acá en Riga, Letonia. Estamos caminando hacia el río Daugava. Es una mañana fresca de unos 6-7 grados, pero no tan fría como otras. Tenemos un poquito de sol. Y hoy les voy a contar cómo es migrar a un país tan raro, tan poco nombrado en cuestiones de migración. De hecho, no hay muchos inmigrantes, como es Letonia. Bueno, y ahora que llegamos al río Daugava, el sol se está yendo, se está nublando, es algo muy común a eso de las 12, 1 del mediodía, y con el viento que caracteriza esta parte del planeta durante todo el año. Les voy a contar un poquito cómo es esto de emigrar a un país tan raro, tan poco nombrado como Letonia. Yo cuando digo que vivo aquí, que estoy aquí, que me vine a hacer mi vida aquí para siempre, lo que me dicen es ¿dónde queda? ¿Dónde es eso? No lo conocen. Algunos lo confunden con Lituania, que es un poquito más conocido. Entonces lo primero que digo es que es un país que está al norte de Polonia y al sur de Finlandia. Los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, están ahí, en esta parte de Europa. Durante mucho tiempo fueron parte de la Unión Soviética, por eso es un país que no es tan nombrado, porque es un país nuevo, tiene 30 años de independencia. Y cuando cayó la cortina de hierro, Letonia se unió poco a poco a la parte occidental de Europa y hoy forma parte de la Comunidad Europea. Es uno de los países Schengen. La diferencia de vivir en Letonia o migrar a otro país de Europa, de los más nombrados, es que acá no hay inmigrantes, prácticamente somos muy poquitos. En Letonia no hay inmigrantes africanos, no hay inmigrantes turcos, y los latinos que estamos somos realmente pocos. Argentinos, como yo, conozco 3 o 4, puede ser que haya algún puñado más, pero no muchos. Y de Venezuela tenemos algunos mexicanos. Españoles, según dicen, no son más de 50. Los letones miran con agrado a los migrantes, les interesa saber qué pasa en otras partes del mundo, y nosotros somos un poquito un puente a esa otra realidad. Para los letones, por ejemplo, América Latina es tierra incógnita, no saben absolutamente nada. Y es lógico, siempre estuvieron cerrados detrás de una cortina de información, como así también nosotros sabíamos muy poco lo que pasaba de este lado. Pero bueno, esas ventajas hacen que migrar a Letonia abra oportunidades. Por ejemplo, acá hacen falta profesores de español, de otros idiomas también. Gente que sabe enseñar a bailar, acá tiene trabajo asegurado. Y además de las ventajas, es un país hermoso para vivir. ¿Por qué? Porque es un país tranquilo, es un país donde no hay conflictos importantes, donde la gente se dedica a disfrutar el momento, a disfrutar el día. Lo que nos tenemos que preguntar entonces es ¿por qué no hay migrantes? Si es un país tan bonito y donde se vive tan bien, ¿por qué es que no hay migrantes? Y bueno, ahí habría que hacer un montón de análisis y de hipótesis, pero las cosas que más o menos yo tengo en mente, que puedo decir, que les puedo contar, primero, que acá hace mucho frío. A la gente que no le gusta el frío, que no es mi caso, yo disfruto, estoy esperando que llegue el invierno, que llegue la nieve, pero a la gente que no está acostumbrado, que no le gusta vivir con temperaturas bajo cero, obviamente no le va a gustar el clima de Letonia. Otra cuestión es que acá los salarios no son los más altos de Europa, de hecho deben estar entre los más bajos. Acá hay gente que gana entre 300 y 400 euros, muchos ganan 600. Lo que tenemos que tener en cuenta también que el costo de vida es muchísimo más bajo. En Riga se pueden alquilar departamentos muy bonitos por 200 euros por mes. Y otras cuestiones que tienen que ver por qué no migra la gente aquí es el idioma. Acá el letón, yo hace 3 años que estoy y lo puedo comprender mínimamente y lo puedo hablar más que mínimamente. Y el otro idioma que se habla mayoritariamente es el ruso, y el ruso también es un idioma muy difícil. Obviamente hay una gran cantidad de letones que hablan inglés. En cuanto empezamos a hablar de español o los idiomas latinos, hay un desconocimiento absoluto. Y eso hace que también sea un poco difícil radicarse en Letonia e integrarse a la sociedad. De hecho, yo empecé estos videos para contarle a los letones cómo es hablar en español de Letonia, porque hay muy poco material al respecto. Otra cuestión que tiene que ver con lo difícil que es migrar a Letonia es que es lejos. Hay muchas oportunidades antes de llegar a Letonia. Polonia es un país que está en desarrollo, obviamente Alemania es un imán, y llegar a Letonia generalmente se da a través de situaciones personales. Por ejemplo, aquí cerquita, en la estación de Riga, el día que yo conocí Riga, conocí a una mujer letona que hoy es mi esposa, me enamoré y acá me quedé, pero dudo que si no hubiera ocurrido eso, yo estuviera hoy viviendo aquí en Letonia. Pero bueno, entre esas dificultades que hay, también están todos los beneficios, como dije, de ser de los pocos, y yo los invito a migrar a Letonia. Hay muchas razones para vivir tranquilo en Letonia. Las propiedades en el campo son muy económicas,
hay muchas posibilidades para trabajar online. Letonia es uno de los países que tiene mejor nivel de internet. Estamos muy cerca de Estonia, que en eso es pionero. Y también hay una cuestión de una asimilación, de una aceptación por parte de los letones, de la gente que viene a apostar por Letonia, que viene a sentir ese calor del letón, que contrariamente a lo que muchos creen, los letones son fríos al principio, cuando no te conocen, pero una vez que ganas tu confianza, que tú ganas la confianza de ellos, los letones son tan cálidos como cualquiera de nosotros. Bueno, y si tenés alguna duda, si querés profundizar en el tema, no dudes en escribir en comentarios y suscribirte al canal La Ventana Pop-Up, el canal de la libertad. Se van a venir contenidos muy interesantes, así que dale a la campanita también. Y con esta imagen, aquí estamos muy cerca del centro de Riga, ahí a lo lejos pueden ver una aguja verde que es la catedral y más adelante la parte de la municipalidad. Con esta imagen los despido y nos vemos en el próximo Buenos Días con Gustavo.